Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juana Gabriela Rivas. Soy de Prepa en línea SET. Mi equipo es M8C4G20-058. Mi facilitadora es Anel del Carmen Galindo García. En mi anteproyecto hablé sobre los migrantes indígenas que radican en mi comunidad y los derechos que tienen como personas. En mi introducción hablé sobre el significado de los derechos humanos y la diversidad cultural. Ambos se relacionan el uno con el otro porque están íntimamente unidos entre sí. Tanto los derechos humanos son medidas que se toman para el respeto y la dignidad de los individuos, como la diversidad cultural necesita el respeto de cada cultura y tradiciones de cualquier persona. La coexistencia y la integración de las diversas identidades culturales no solo es posible, sino necesarias, pero únicamente se puede alcanzar si se reconoce y respeta la identidad tanto en la vida propia como en la vida de los otros. Cada cultura debe reconocer la dignidad humana. Asimismo, los derechos humanos ayudan a defender la diversidad cultural que hay en la sociedad, con el fin de promover la seguridad, el bienestar y el progreso de los seres humanos en todas partes del mundo. Mi objeto de estudio son los derechos humanos aplicados en la discriminación que sufren los migrantes indígenas, que vienen de diferentes lados de la República a radicar en mi ciudad. El nombre de mi comunidad es Indígenas en Aguascalientes. El planteamiento del problema es: aun y cuando actualmente no existen pueblos y comunidades indígenas asentados en nuestro territorio de Aguascalientes, sí existen indígenas procedentes de otras entidades federativas o de otro país que transitan o residen temporalmente o permanentemente dentro del territorio del Estado. El problema que hay en mi entidad radica en el rechazo que sufren las personas indígenas procedentes de otros estados. Yo misma ni siquiera tenía conocimiento de que en mi ciudad no había pueblos de indígenas. Por el contrario, me di cuenta de que solo hay un centro comunitario indígena cuya finalidad es rescatar la cultura y mejorar la calidad de vida de esas familias. Es necesario fortalecer sus derechos humanos y obligaciones que a ellos les competen, reconociéndoles el derecho a la protección de sus costumbres, uso, tradiciones, lengua, religión, indumentaria y rasgos culturales. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Las culturas, prácticas, costumbres e instituciones indígenas deben ser tratadas en términos de igualdad con relación a las culturas, prácticas, costumbres e instituciones del resto de la sociedad dominante. La interculturalidad debe ser entendida como el diálogo respetuoso entre culturas. El caso es elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones. Las investigaciones que se han realizado nos dicen que, a partir de datos como el lugar de origen de las personas, el idioma que hablan o el tipo de asunto, las autoridades detectarán si las personas involucradas en el asunto son indígenas para el efecto de considerar elementos de esa cultura que le permitan adecuar su resolución y procedimiento al caso concreto. El objetivo de mi investigación hace reflexionar sobre las siguientes preguntas. ¿Cuál es el paso más urgente para acercarnos a la solución del problema que viven los indígenas en mi comunidad? La pobreza, falta de acceso a los servicios de salud, la discriminación son los problemas que más sufren. ¿Cuáles son los derechos humanos a los que tienen por ley? Tienen derecho de ser asistido por un intérprete y defensor o asesor que conozca su lengua y cultura a interponer los recursos y medios de defensa a su alcance. Las culturas, prácticas, costumbres e instituciones indígenas deben ser tratadas en términos de igualdad con relación a las culturas, prácticas, costumbres e instituciones del resto de la sociedad dominante. La interculturalidad debe ser entendida como el diálogo respetuoso entre culturas y deberá ser el principio básico de relación entre el Estado y las personas indígenas. ¿Por qué la sociedad no se involucra más en estos temas de apoyo a las comunidades de personas indígenas? La gente piensa que no proporciona ningún beneficio a la sociedad, tomando en cuenta que es un gremio de mayor productividad en materia de artesanías, aunque en este tema sufren mucho de explotación.
¿Cómo apoyaré yo al proyecto de centro comunitario para indígenas? Según la investigación de la CDP Noticias de Teresa Ortiz Rodríguez, detalló que en Aguascalientes hay 476 familias indígenas, dando un total de 2.178 personas de diferentes etnias a las cuales se les apoya a la mitad en el centro comunitario. Yo elegí este tema porque me llama la atención la importancia que se les debe dar a las personas indígenas migrantes. Es importante saber que en el caso de que llegaran a establecerse pueblos o comunidades indígenas en el territorio de Aguascalientes, se les reconozca su derecho a la libre determinación y autonomía que ameritará según mandato de la Constitución y leyes estables que protegen estos derechos. También es importante que todo el territorio de Aguascalientes sea consciente de que son personas que buscan un lugar seguro para el bienestar de sus familias y que a lo mejor están acá por motivos de racismo o rechazo en otros lugares. Las innovaciones y creaciones arraigadas en los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales enriquecen la economía creativa, fomentan el desarrollo empresarial de la comunidad e impulsan la creación de empleo, el desarrollo de capacidades y el turismo. Los ingresos derivados de la venta de artesanías fabricadas de acuerdo con métodos, técnicas y conocimientos tradicionales transmitidos a lo largo de generaciones suelen ser fundamentalmente para el sustento de muchas comunidades. En la delimitación espacial solo me estoy enfocando en mi ciudad de Aguascalientes y según a los datos que nos da el INEGI. Actualmente en el estado de Aguascalientes se trabaja en el apoyo y orientación hacia los pueblos indígenas que llegan a nuestro territorio en forma permanente o de forma transitoria, para que estos conozcan sus derechos. La población que abarco es poca, pero si la investigación fuera más global y me enfocara en toda la República Mexicana, sería un tema más extenso de información. Dentro del marco teórico, retomé algunas fuentes de información que se me hicieron confiables. Me apoyé en mi investigación con las siguientes. Por ejemplo, esta página es la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México. Por parte de la UNICEF, ¿qué son los derechos humanos? Por otro lado, consulté la revista de la UNAM, Derechos Humanos y Derechos Culturales. Todas estas páginas son páginas confiables al alcance de todos. Fue una metodología mixta, porque determiné el modelo de investigación, identifiqué las características de los métodos, identifiqué las estrategias de colección de datos y el tipo de diseño, desarrollé las interrogantes de estudio, obtuve los datos cualitativos y cuantitativos, analicé los datos separados y escribí todo lo analizado. En conclusión a mi proyecto, quiero hacer hincapié en generar soluciones al tema de los derechos humanos de los migrantes indígenas. No solo generar leyes que los protejan e involucren en aspectos sociales y de salud, sino que también garanticen sus derechos constitucionales, así como el acceso a los servicios que todo ser humano por derecho corresponde. No hay que olvidar que por el hecho de ser diferentes en ideas, costumbres e idioma, existen derechos fundamentales que se deben respetar. Hay que entender la importancia de dar valor a los derechos humanos sin ninguna distinción. Cada persona es única y así como algunos de nuestros familiares radican en otro país, queremos que sean tratados con dignidad y respeto. Así debemos tratar a las personas, no solo indígenas, sino a todos los migrantes que buscan una oportunidad de trabajo y de residencia en nuestra comunidad.